El primer rayo de sol apenas se atrevía a asomar por el horizonte, cuando el silencio opresivo de El Refugio se hizo añicos. Un estruendo metálico desgarró la calma, seguido por el rugido de motores diésel y una polvareda que se levantó como una cortina de humo en el camino de tierra. Mateo Rojas, un hombre curtido por el sol y el tiempo, ya estaba en pie, su rifle de caza en la mano, oculto entre los agaves más densos. 5 camionetas blindadas, negras como la noche, y 2 pickups cargadas con más de 20 siluetas armadas, irrumpieron, destrozando la oxidada valla perimetral como si fuera de papel. Ráfagas de AK-47 surcaron el aire, no como advertencia, sino como una declaración de guerra. El olor a tierra seca y pólvora se mezcló, un cóctel familiar y olvidado que le revolvió el estómago. Su santuario, construido con años de sudor y renuncia, caía en cuestión de segundos. Los sicarios se desplegaban con una eficiencia brutal, como un enjambre de langostas devorando su paz. Desde su posición ventajosa, el corazón de Mateo latía con una cadencia que no era miedo, sino la fría anticipación de lo inevitable. Observó cómo las figuras armadas, sombras amenazantes bajo el sol naciente, aseguraban los puntos clave de su hogar. Gritos ásperos resonaron, órdenes concisas que no dejaban lugar a dudas. Esto no era una visita, era una toma. La fachada de agricultor, la vida sencilla que había cultivado con tanto esfuerzo, se desmoronaba ante sus ojos. Sabía que no podía rendirse, no a ellos. Su pasado, el cuervo, el fantasma que había intentado enterrar bajo capas de tierra y anonimato, se agitaba, exigiendo su resurrección. Era una lucha desigual, 20 contra 1, pero la alternativa era la aniquilación de todo lo que había construido, la profanación de su redención. El aire vibraba con una tensión palpable, y Mateo sintió cómo la vieja maquinaria de supervivencia, dormida por casi 2 décadas, volvía a encenderse, implacable. El sol, que antes era su único testigo y compañero en la ardua labor de El Refugio, ahora iluminaba una escena de profanación. Para Mateo Rojas, cada surco de aguacate, cada planta de agave, representaba un año de sudor vertido en un intento desesperado por enterrar su pasado. Este trozo de tierra árida y remota no era solo una granja, era el santuario forjado con la promesa de una vida nueva, una penitencia silenciosa por los horrores de antaño, donde cada amanecer era una victoria sobre las sombras. El estruendo de los motores y los gritos de los sicarios no solo rompían la calma de la mañana, sino la frágil ilusión de anonimato que había cultivado durante casi 2 décadas, una barrera contra el mundo que él mismo había construido meticulosamente. El olor a pólvora, que creía haber desterrado de su memoria, volvía con una ferocidad que le arañaba el alma, recordándole que no hay tierra lo suficientemente profunda para sepultar a un fantasma, ni paz tan duradera que no pueda ser destrozada por el eco de la violencia. La invasión era una herida abierta en la cicatriz de su redención. Mateo, el agricultor, se levantaba antes de que el gallo cantara, su cuerpo acostumbrado al ritmo de la tierra. Sus manos, curtidas y callosas, conocían la dureza del suelo y la delicadeza de los brotes. Cada día era una meditación en el trabajo físico, una forma de mantener su mente ocupada y su espíritu en calma. La soledad no era una carga, sino una elección, un escudo contra un mundo que no entendería sus silencios. Su única interacción social era con el proveedor ocasional en el pueblo cercano, intercambiando unas pocas palabras necesarias, siempre con una distancia respetuosa. Por la noche, mientras la mayoría dormía, él patrullaba, no por miedo, sino por una hipervigilancia incrustada en su ADN, un remanente de una vida que juró dejar atrás. Su granja, con su casa de adobe envejecida y su granero desvencijado, era el lienzo de su nueva identidad, un disfraz que esperaba fuera impenetrable. A pesar de su fachada de fortaleza, Mateo era un hombre fracturado. Las noches a menudo lo traicionaban, sumergiéndolo en pesadillas vívidas de fuego y sangre, ecos de misiones que lo habían quebrado por dentro.
Su mayor vulnerabilidad no era la falta de habilidad, sino su abrumador deseo de paz. Había ansiado esta existencia sencilla con la desesperación de un náufrago, un refugio de la brutalidad que conoció. Cada día en el refugio era una batalla ganada contra el estrés postraumático no diagnosticado, una victoria silenciosa contra los demonios que lo acechaban. La idea de desenterrar a El Cuervo no solo era una amenaza a su vida, sino la aniquilación de la única esperanza de redención que le quedaba, el sacrificio de años de lucha interna por ser alguien mejor. Proteger esta vida, por humilde que fuera, era su último acto de fe en la humanidad y en sí mismo. Pero bajo la piel del agricultor agotado, latía el corazón de El Cuervo, un depredador dormido, forjado en la brutal escuela de la supervivencia. Sus manos, que ahora cuidaban tiernamente el agave, habían desarmado y neutralizado enemigos con una eficiencia escalofriante. Su mente, que calculaba el rendimiento de la cosecha, era una máquina táctica, capaz de improvisar armas y trampas con recursos mínimos. La invasión no solo amenazaba su granja, sino que obligaba a la resurrección de la parte de sí misma que más odiaba. Era una contradicción viviente. Un hombre que huía de la violencia, pero cuyas habilidades letales eran su única esperanza de sobrevivir. La tensión en el aire no era solo miedo, sino la lenta, ineludible metamorfosis de Mateo Rojas, de nuevo en la sombra implacable que una vez fue. Un renacimiento doloroso, pero necesario. La audiencia sentiría la punzada de la injusticia al ver su santuario destruido, empatizando con un hombre que, habiendo cometido atrocidades, buscaba desesperadamente la paz. Mateo no era un héroe inmaculado, sino un antihéroe complejo, cuyas cicatrices emocionales lo hacían profundamente humano. Su lucha no era solo contra los 20 sicarios que profanaban su tierra, sino contra el fantasma de su propio pasado, que ahora se alzaba, exigiendo ser reconocido. Este conflicto, desigual y brutal, era el crisol donde su redención se pondría a prueba. ¿Podría Mateo, el agricultor, contener a El Cuervo, o se vería obligado a desatarlo por completo, arriesgando su alma en el proceso? La respuesta pendía en el aire, tan palpable como el olor a pólvora y tierra húmeda. Una pregunta sin voz que resonaba en el amanecer. El primer rayo de sol apenas acariciaba el horizonte, cuando el silencio sagrado de El Refugio se hizo pedazos. Un estruendo metálico, como el de un gigante ciego golpeando una puerta de hierro, desgarró la calma, seguido por el rugido crudo de motores diésel que devoraban la distancia. Una cortina de polvo se levantó violentamente en el camino de tierra, anunciando la inminente profanación. Mateo Rojas, su rifle de caza ya frío en sus manos curtidas, se mantuvo inmóvil, mimetizado con los agaves más densos. 5 camionetas blindadas, con el negro de la noche adherido a su chapa, y 2 pickups repletas de más de 20 sombras armadas, irrumpieron sin piedad. La oxidada valla perimetral, símbolo de su frágil paz, se desintegró como papel ante la embestida. Ráfagas de AK-47 surcaron el aire, no como advertencia, sino como una declaración de guerra ineludible. El olor a tierra seca y pólvora se mezcló, un cóctel olvidado que le revolvió el estómago. Su santuario, construido con años de sudor y renuncia, caía en cuestión de segundos, su ilusión de anonimato, hecha añicos. Desde su escondite, el corazón de Mateo latía con una cadencia que no era miedo, sino la fría anticipación de lo inevitable. Observó cómo las figuras armadas, sombras amenazantes bajo el sol naciente, se desplegaban con una eficiencia brutal, como un enjambre de langostas devorando su paz y asegurando los puntos clave de su hogar. Gritos ásperos resonaron, órdenes concisas que no dejaban lugar a dudas. Esto no era una visita, era una toma. Los sicarios se movían con la precisión de depredadores, sus armas brillando con una luz cruel. La fachada de agricultor, la vida sencilla que había cultivado con tanto esfuerzo, se desmoronaba ante sus ojos. Mateo sintió el peso de 20 años de anonimato evaporarse en el aire denso y polvoriento. Sabía que su identidad, su frágil escudo, estaba a punto de ser descubierta si no actuaba. La amenaza era tangible, envolviendo cada fibra de su ser.
No podía rendirse, no a ellos. Su pasado, el cuervo, el fantasma que había intentado enterrar bajo capas de tierra y anonimato, se agitaba, exigiendo su resurrección. Era una lucha desigual, 20 contra 1, pero la alternativa era la aniquilación de todo lo que había construido, la profanación de su redención. La decisión se formó en su mente con una claridad gélida. No había huida posible, solo confrontación. El aire vibraba con una tensión palpable, y Mateo sintió como la vieja maquinaria de supervivencia, dormida por casi 2 décadas, volvía a encenderse, implacable. Sus manos, que habían cuidado tiernamente el agave, recordaron el peso de otras herramientas, más letales. El agricultor se disipaba, y en su lugar, la sombra depredadora de El Cuervo comenzaba a tomar forma, lista para defender su santuario a cualquier costo, incluso si eso significaba desatar al monstruo que creyó haber matado. El primer rayo de sol apenas acariciaba el horizonte, cuando el silencio sagrado de El Refugio se hizo pedazos. Un estruendo metálico, como el de un gigante ciego golpeando una puerta de hierro, desgarró la calva, seguido por el rugido crudo de motores diésel que devoraban la distancia. Una cortina de polvo se levantó violentamente en el camino de tierra, anunciando la inminente profanación. Mateo Rojas, su rifle de caza ya frío en sus manos curtidas, se mantuvo inmóvil, mimetizado con los agaves más densos. 5 camionetas blindadas, con el negro de la noche adherido a su chapa, y 2 pickups repletas de más de 20 sombras armadas, irrumpieron sin piedad. La oxidada valla perimetral, símbolo de su frágil paz, se desintegró como papel ante la embestida. Ráfagas de AK-47 surcaron el aire, no como advertencia, sino como una declaración de guerra ineludible. El olor a tierra seca y pólvora se mezcló, un cóctel olvidado que le revolvió el estómago. Su santuario, construido con años de sudor y renuncia, caía en cuestión de segundos, su ilusión de anonimato hecha añicos. Desde su escondite, el corazón de Mateo latía con una cadencia que no era miedo, sino la fría anticipación de lo inevitable. Observó cómo las figuras armadas, sombras amenazantes bajo el sol naciente, se desplegaban con una eficiencia brutal, como un enjambre de langostas devorando su paz y asegurando los puntos clave de su hogar. Gritos ásperos resonaron, órdenes concisas que no dejaban lugar a dudas. Esto no era una visita, era una toma. Los sicarios se movían con la precisión de depredadores, sus armas brillando con una luz cruel. La fachada de agricultor, la vida sencilla que había cultivado con tanto esfuerzo, se desmoronaba ante sus ojos. Mateo sintió el peso de 20 años de anonimato evaporarse en el aire denso y polvoriento. Sabía que su identidad, su frágil escudo, estaba a punto de ser descubierta si no actuaba. La amenaza era tangible, envolviendo cada fibra de su ser. No podía rendirse, no a ellos. Su pasado, el cuervo, el fantasma que había intentado enterrar bajo capas de tierra y anonimato, se agitaba, exigiendo su resurrección. Era una lucha desigual, 20 contra 1, pero la alternativa era la aniquilación de todo lo que había construido, la profanación de su redención. La decisión se formó en su mente con una claridad gélida. No había huida posible, solo confrontación. El aire vibraba con una tensión palpable, y Mateo sintió como la vieja maquinaria de supervivencia, dormida por casi 2 décadas, volvía a encenderse, implacable. Sus manos, que habían cuidado tiernamente el agave, recordaron el peso de otras herramientas, más letales. El agricultor se disipaba, y en su lugar, la sombra depredadora de El Cuervo comenzaba a tomar forma, lista para defender su santuario a cualquier costo, incluso si eso significaba desatar al monstruo que creyó haber matado. Gritos ásperos resonaron, órdenes concisas que no dejaban lugar a dudas. Esto no era una visita, era una toma. Los sicarios se movían con la precisión de depredadores, sus armas brillando con una luz cruel. La fachada de agricultor, la vida sencilla que había cultivado con tanto esfuerzo, se desmoronaba ante sus ojos. Mateo sintió el peso de 2 décadas de anonimato evaporarse en el aire denso y polvoriento. Sabía que su identidad, su frágil escudo, estaba a punto de ser descubierta si no actuaba. La amenaza era tangible, envolviendo cada fibra de su ser. No podía rendirse, no a ellos. Su pasado, el cuervo, el fantasma que había intentado enterrar bajo capas de tierra y anonimato, se agitaba, exigiendo su resurrección. Era una lucha desigual, 20 contra 1, pero la alternativa era la aniquilación de todo lo que había construido,
la profanación de su redención. La decisión se formó en su mente con una claridad gélida. No había huida posible, solo confrontación. El aire vibraba con una tensión palpable, y Mateo sintió cómo la vieja maquinaria de supervivencia, dormida por casi 2 décadas, volvía a encenderse, implacable. Sus manos, que habían cuidado tiernamente el agave, recordaron el peso de otras herramientas, más letales. El agricultor se disipaba, y en su lugar, la sombra depredadora del cuervo comenzaba a tomar forma, lista para defender su santuario a cualquier costo, incluso si eso significaba desatar al monstruo que creyó haber matado. Los sicarios, con la disciplina de una plaga, transformaron el refugio en un campamento improvisado. Las camionetas blindadas formaban un perímetro disuasorio alrededor de la casa, mientras los hombres de El Lobo se desplegaban, sus radios crujiendo con órdenes secas. Mateo, mimetizado con la densa vegetación de agave, observaba cada movimiento, su aliento contenido, el rifle de caza como una extensión de su brazo. Sentía la profanación en cada fibra de su ser. El calor del sol se volvía asfixiante bajo la opresión de su presencia. La búsqueda sistemática había comenzado, las botas pesadas pisoteando sus campos, cada paso una herida en la tierra que había jurado proteger. La tensión era un nudo en su estómago, una advertencia de que el tiempo de la observación se agotaba y la confrontación se hacía inevitable, latente en el aire cargado de pólvora y desesperación. Podría mantener su anonimato mucho más. Con la precisión de un fantasma, Mateo se deslizó entre las sombras del anochecer, una figura escurridiza bajo la luna incipiente. Su objetivo, las antenas de comunicación improvisadas que los sicarios habían instalado para coordinar su avance. Cada movimiento era calculado, cada paso silencioso, recordando lecciones olvidadas de sigilo y sabotaje. Un corte limpio en los cables vitales, un susurro del viento llevando la evidencia. La súbita interrupción de las comunicaciones sembró la primera semilla de paranoia entre los invasores. Los gritos de «radio caída» y el frenético tecleo de los walkie-talkies rotos resonaron en la noche, añadiendo una capa de incertidumbre al aire ya denso. Mateo observó desde la distancia cómo las linternas se movían erráticamente. La confianza inicial del cártel comenzaba a resquebrajarse. Sería suficiente para ganar algo de tiempo. La mañana siguiente trajo consigo una nueva ola de frustración para El Lobo, que ordenó una búsqueda más agresiva. Los sicarios, exacerbados por la falta de progreso y las comunicaciones fallidas, comenzaron a destruir metódicamente la propiedad de Mateo. Las plantas de aguacate, sus años de trabajo, eran arrancadas sin piedad. El granero desvencijado registraba cada rincón y la casa de adobe sufría golpes brutales. Cada golpe resonaba en el alma de Mateo, una punzada que lo empujaba al límite. Sus recursos eran escasos, un puñado de balas, un termo casi vacío de agua y barritas energéticas que se agotaban. La rabia bullía en su interior, una llama furiosa que amenazaba con consumir al agricultor y liberar al depredador. No podía permitir que desmantelaran su santuario, su única esperanza de olvido. ¿Cuánto más podría soportar antes de desatar la tormenta? La tensión se elevaba con cada hora. Un sicario, demasiado confiado, se aventuró solo a la periferia del campamento, susurrando al radio que creía funcional. Fue un error fatal. Mateo, moviéndose como una sombra, lo interceptó en la penumbra de un denso matorral de agave. No hubo disparos, solo un destello de acero y un silencio abrupto. El cuerpo fue ocultado con la eficiencia fría de quien ha hecho esto 1000 veces. Cuando sus compañeros notaron su ausencia, una inquietud palpable se apoderó de ellos. Las voces se hicieron más bajas, las miradas más nerviosas, buscando en cada sombra una amenaza invisible. La idea de que la granja estaba encantada o defendida por algo más que un simple agricultor comenzó a circular entre los hombres, una semilla de terror que Mateo cultivaba con macabra precisión. El Lobo, un hombre de facciones duras y mirada helada, sentía cómo la arena se escurría entre sus dedos. La desaparición del sicario y la falta de avances lo irritaban profundamente. Suspiró, ordenó a sus hombres redoblar la búsqueda, enfocándose en cualquier anomalía del terreno, cualquier estructura subterránea. El mapa de la granja, rudimentario y viejo, fue extendido sobre el capó de una camioneta, y los puntos de interés, marcados con una cruz roja. La búsqueda del tesoro del jefe fantasma se volvió más metódica, un escaneo implacable de cada centímetro. Los drones, antes usados para vigilancia, ahora se dedicaban a un barrido térmico y topográfico, acercándose peligrosamente al búnker oculto de Mateo. El cerco se estrechaba, el aire vibraba con la inminencia de un descubrimiento que cambiaría todo.
Con el tiempo agotándose y el cerco cada vez más apretado, Mateo sabía que necesitaba una distracción masiva. Había encontrado un viejo bidón de diésel y algunos explosivos rudimentarios que había guardado para las raíces más resistentes. Con una mezcla de desesperación y astucia, preparó una explosión controlada en el lado opuesto de la granja, lejos de su búnker. El estruendo, cuando llegó, fue ensordecedor. Una llamarada naranja que iluminó el cielo oscuro de la noche, atrayendo a la mayoría de los sicarios como policas a la luz. Mientras la confusión reinaba, Mateo se movió con renovada urgencia, sabiendo que este respiro era efímero, un último aliento antes de la inminente confrontación. La búsqueda, aunque momentáneamente desviada, se reanudaría con renovado vigor, acercándose cada vez más a su secreto más profundo. ¿Qué harías tú si tu único refugio estuviera a punto de ser descubierto? Un sicario, exhausto y frustrado, pateaba con rabia la tierra reseca cerca de un viejo cobertizo que Mateo usaba para almacenar herramientas menores. La explosión controlada había desviado a la mayoría de los hombres, pero él, por orden de El Lobo, seguía buscando cualquier pista, cualquier anomalía. Su bota, al hundirse en una zona de tierra inusualmente blanda y cubierta de maleza densa, reveló una plancha metálica oculta bajo una fina capa de tierra. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era natural. Con el corazón latiéndole fuerte, comenzó a limpiar con las manos, descubriendo un mecanismo de apertura rudimentario pero ingenioso. Sus ojos se abrieron de par en par ante la entrada disimulada. Gritó a sus compañeros, su voz ronca por la sorpresa, señalando lo que parecía ser una tumba abierta al pasado, un secreto que desafiaba toda lógica. El grupo de sicarios, alertado por el descubrimiento, se acercó con cautela. La entrada al búnker se reveló como un pasadizo estrecho y oscuro, con un aire frío y estancado que contrastaba con el calor exterior. Con linternas temblorosas, descendieron a las profundidades de la tierra, sus pisadas resonando en el silencio opresivo. Lo que encontraron no era lo que esperaban de un humilde agricultor. En una pequeña cámara subterránea, junto a viejas cajas de munición y mapas descoloridos, reposaban armas de un tipo inusual, no las de un granjero, sino herramientas de guerra olvidadas, cuchillos tácticos de combate, una pistola silenciada y sobre una mesa metálica, un comunicador satelital cifrado y una unidad de datos encriptada. El hallazgo era desconcertante. La atmósfera se cargó de una tensión palpable. ¿Qué clase de hombre guardaba un arsenal tan sofisticado? La noticia llegó a El Lobo como una descarga eléctrica. Cuando vio el comunicador satelital y la unidad de datos, un frío reconocimiento le heló la sangre. El tipo de cifrado, el modelo exacto del comunicador, eran inconfundibles. Eran la firma del Jefe Fantasma, el legendario líder de un cártel rival al que el CJNG había aniquilado años atrás, pero cuyo tesoro y paradero final siempre habían sido un enigma, una sombra persistente. Los ojos de El Lobo se entrecerraron con una mezcla de furia y asombro. Este agricultor, este simple hombre de campo, no solo les había tendido trampas y diezmado a sus hombres, era la clave de un misterio que llevaba años persiguiéndolos. La invasión rutinaria se había transformado en algo mucho más grande y peligroso, una cacería personal con un botín inimaginable. La revelación golpeó a El Lobo con la fuerza de un rayo. Mateo Rojas no era solo un exoperativo. El Cuervo era el responsable directo de la eliminación del Jefe Fantasma. La granja, el refugio, no era un simple punto estratégico, sino el santuario donde se ocultaba la información más valiosa sobre el legado y el tesoro que el CJNG había estado buscando con desesperación durante años. La tensión alcanzó un punto de ebullición. El juego había cambiado por completo. La caza de un humilde agricultor se convirtió en la persecución de un fantasma legendario, un adversario formidable que poseía el secreto de su némesis. El Lobo sintió cómo la ira se mezclaba con una excitación macabra. El honor del cártel y su propia ambición exigían la captura de El Cuervo y la recuperación de la información. El amanecer se había teñido de una nueva y mortal promesa. Un destello visceral de su pasado se apoderó de Mateo. Un joven apenas adolescente, con la mirada endurecida por el frío acero y el olor a pólvora. Los gritos de su mentor, el Vengador, resonaban en un campamento oculto, una escuela de sombras donde la piedad era una debilidad mortal. Cada golpe en combate cuerpo a cuerpo, cada hora de puntería bajo el sol abrasador, forjaba al Cuervo en una máquina sin alma. Las misiones de limpieza eran pruebas de fuego,
donde la vida humana se reducía a un objetivo a neutralizar, una ecuación fría y brutal. Él, un orfán sin nombre, encontró una identidad en la eficiencia letal, una forma de sobrevivir en un mundo que solo entendía la violencia. Pero cada vida que tomó, cada atrocidad presenciada, grababa cicatrices invisibles en su espíritu, un dolor sordo que ni el tiempo ni la distancia lograrían borrar. Su destreza actual, la que ahora desplegaba contra el lobo, nacía de ese infierno. ¿Podría alguna vez liberarse de su sombra? La misión final, la que lo quebró, se desplegó como una pesadilla de precisión quirúrgica, la eliminación del jefe fantasma. En el corazón de la fortaleza enemiga, Mateo se movía como un espectro, cada movimiento un baile mortal. La confrontación fue brutal, un eco de sus propias batallas internas. Cuando el humo se disipó y el jefe fantasma cayó, el silencio se sintió más pesado que cualquier estruendo. Fue entonces, entre los escombros de una vida ajena, que encontró la unidad de datos cifrada, un trofeo silencioso, una carga inesperada. No fue por avaricia, sino por un instinto incomprensible que se la llevó. La visión de la sangre, el vacío en su alma, la traición del vengador resonando, lo empujaron a huir. Desaparecer, enterrar al cuervo, convertirse en Mateo Rojas, el agricultor, fue su último acto de fe, su desesperado intento de expiar. Esa unidad, ahora descubierta, era la cadena que lo ataba a la oscuridad que creyó haber sepultado. Había sido su salvación o su condena. Mateo, exhausto y con el cuerpo magullado, contempló la granja destruida desde la relativa seguridad de su último escondite. Había diezmado a la célula del CJNG, sus trampas y tácticas de guerrilla habían sembrado el caos, y ahora la oportunidad de escapar se presentaba como un espejismo en el desierto. Podría esfumarse, desaparecer de nuevo, borrar al cuervo para siempre y salvar su vida. Pero la unidad de datos, el legado del jefe fantasma, pesaba en su conciencia como una losa. Si la abandonaba, si huía, esa información caería en manos del lobo, desatando una red de contactos y recursos ilícitos que sembrarían un sufrimiento incalculable en una región ya devastada. La paz que tanto anhelaba se convertiría en una condena silenciosa, una traición a la redención que había buscado con cada gota de sudor en el refugio. La decisión martillaba su mente, la supervivencia egoísta o la última batalla por un bien mayor. Quedarse significaba una muerte casi segura, una captura brutal que expondría su identidad y borraría su última esperanza de anonimato. Pero también ofrecía la posibilidad de una acción significativa, una oportunidad de destruir la unidad de Athos, de asegurarse de que el veneno del jefe fantasma nunca infectara más vidas. Ya no era solo un asesino a sueldo, sino un hombre que, al borde del abismo, sentía el peso de una brújula moral. Su pasado violento lo había forjado, pero esta elección, este sacrificio final, era lo que lo definiría. Mateo, el agricultor, debía desatar al cuervo una última vez, no por venganza, sino por la redención genuina que solo se encuentra en el acto de proteger a los inocentes. Mateo, con la granja convertida en un tablero de ajedrez mortal, orquestó la confrontación final contra el lobo y sus últimos hombres, ahora reducidos a una docena. La desesperación del cártel era palpable, sus movimientos torpes y predecibles. El viejo sistema de riego, con sus tuberías oxidadas y válvulas estratégicamente abiertas, se transformó en una trampa resbaladiza y sonora, guiando a los sicarios hacia el granero fortificado. Desde las sombras, Mateo activó un mecanismo improvisado, liberando una ráfaga de agua que cegó y desorientó a 3 de ellos, haciéndolos caer en un foso oculto bajo una lona. El combate se convirtió en una danza macabra de guerrilla urbana, donde cada rincón, cada pila de heno, cada túnel de drenaje, se convertía en un punto de emboscada. El olor a tierra húmeda y el miedo se mezclaban, mientras los disparos resonaban, sin saber de dónde venía el ataque, la paranoia carcomiéndolos. Antes de que pudiera reaccionar, Mateo tomó la unidad de datos, la aplastó contra el suelo de hormigón con una fuerza demoledora, y luego la pulverizó con su bota, asegurándose de que el legado de El Jefe Fantasma jamás volvería a ver la luz. Mateo, el agricultor, ya no existía. En su lugar, un hombre exhausto pero liberado se erguía entre las cenizas de lo que fue el refugio. La paz que había anhelado no se hallaba en el anonimato o la huida, sino en la confrontación visceral con el cuervo y el sacrificio de su última esperanza de una vida sencilla. Había desatado al depredador una última vez, no por sed de sangre, sino para proteger,
y en ese acto brutal encontró una redención genuina. Su santuario estaba destruido, su identidad expuesta, pero el peso de décadas de culpa se había pulverizado junto a la unidad de datos. Herido, y con un futuro incierto, Mateo no huía, se marchaba, un alma más ligera, con la certeza de que la verdadera fuerza reside en enfrentar el pasado para forjar un presente moralmente íntegro. Su camino era incierto, pero la carga de su alma, finalmente, había sido aliviada, dejando un eco de melancolía y una profunda catarsis. Mateo, el agricultor, ya no existía. En su lugar, un hombre exhausto pero liberado se erguía entre las cenizas de lo que fue el refugio. La paz que había anhelado no se hallaba en el anonimato o la huida, sino en la confrontación visceral con el cuervo y el sacrificio de su última esperanza de una vida sencilla. Había desatado al depredador una última vez, no por sed de sangre, sino para proteger, y en ese acto brutal encontró una redención genuina. Su santuario estaba destruido, su identidad expuesta, pero el peso de décadas de culpa se había pulverizado junto a la unidad de datos. Herido, y con un futuro incierto, Mateo no huía, se marchaba, un alma más ligera, con la certeza de que la verdadera fuerza reside en enfrentar el pasado para forjar un presente moralmente íntegro. Su camino era incierto, pero la carga de su alma, finalmente, había sido aliviada, dejando un eco de melancolía y una profunda catarsis. Podría Mateo Rojas, libre de El Cuervo, pero sin santuario, encontrar por fin la paz en un mundo que nunca olvida.